¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos entonces en la unidad número 4 de la materia, que recordemos versa sobre la segunda operación lógica de la mente, que es el juicio, cuyo producto es la proposición, la cual puede expresarse de manera oral o escrita en oraciones. Vamos a cambiar de tema, sin duda esta es una de las unidades más largas de la materia, si no la más larga. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a entrar en la cuestión de las formas proposicionales aristotélicas. Este tema es importante para después poder entrar en los silogismos y ejercitarnos en ellos, ¿sí? Los escolásticos tomaban dos palabritas latinas, dos verbos latinos, como son afirmo y nego, para a partir de sus vocales utilizar mnemotécnicamente esta clasificación básica de 4 tipos de formas proposicionales. Fíjense que estas letras son respectivamente la A, la E, la I y la O, ¿no? En primer lugar, con la A se designan las proposiciones universales afirmativas, como por ejemplo, todo hombre es mortal, que tiene la estructura lógica todo es P. En segundo lugar, con la letra E se designan las proposiciones universales y negativas, como por ejemplo, ningún hombre es ángel, ¿sí? La cual tiene la estructura lógica ningún S es P. En tercer lugar, con la letra I designamos a las proposiciones particulares afirmativas, como algún hombre es buen nadador, la cual tiene como estructura algún S es P. Y por último, con la letra O designamos las proposiciones particulares negativas, como algún músico no es filósofo. Y esta tiene como estructura, como ustedes pueden ver, algún S no es P, ¿sí? En estas estructuras S representa por supuesto el sujeto y P el predicado. Voy a hacer un pequeño corto acá y enseguida seguimos ahondando en esta cuestión. Bien, continuamos entonces con la cuestión de las formas proposicionales aristotélicas. Ahora vamos a encarar el tema de cómo está tomado el predicado respecto del sujeto en cuanto a su extensión. Vamos a ver que este tema es importante no solo para ciertas operaciones lógicas que atañen a las proposiciones, sino también para la silogística en general. Pero antes de empezar, una aclaración terminológica. Estamos hablando acá de formas proposicionales aristotélicas, ¿sí? No es lo mismo hablar de forma proposicional que de proposición. Una forma proposicional es una fórmula abstracta, ¿sí? Como cuando yo digo todo S es P. A esa fórmula abstracta yo no le puedo atribuir valor de verdad, es decir, está indeterminada en cuanto a su valor de verdad. No puede ser ni verdadera ni falsa, ¿sí? En cambio, si yo a esa forma abstracta la interpreto y digo todo hombre es mortal, ahora sí estoy frente a una proposición, ¿sí? Porque la materia de esa fórmula ha sido determinada por medio de los conceptos hombre y mortal. Entonces ahora sí puedo decir que esta proposición es verdadera, ¿sí? Y no falsa. Bueno, esa es una aclaración en cuanto a la nomenclatura. Vamos ahora entonces a nuestro tema. En las proposiciones de tipo A, como todo hombre es mortal, fíjense que el predicado está tomado de manera particular respecto del sujeto, porque en este caso la extensión del predicado mortal no se acaba en la extensión del predicado hombre, sino que evidentemente es mayor. En efecto, mortal, además del hombre, también se puede predicar de perro, de árbol, de gato, de insecto, etc. En este sentido, ¿sí? Si quisiéramos explicitar la extensión del predicado, formulando la proposición, podríamos plantearla así. Decir, todo hombre es algún mortal. Yo sé que en el lenguaje cotidiano no hablamos de esta manera, ¿no? Decimos directamente todo hombre es mortal, o a veces simplemente decimos el hombre es mortal, ¿sí?
Pero decir todo hombre es algún mortal, desde el punto de vista del análisis lógico, nos viene bien porque tenemos explicitados tanto la extensión del sujeto como la extensión del predicado. ¿Sí? En este caso, un sujeto universal y un predicado particular. En las proposiciones de tipo E, en segundo lugar, como ningún hombre es ángel, fíjense que el predicado está siempre tomado universalmente, porque en las proposiciones negativas no hay relación alguna entre sujeto y predicado. En este sentido, podríamos traducir esta proposición diciendo que ningún hombre es ningún ángel, ¿sí? Y de esta manera podemos explicitar la extensión no solo del sujeto, sino también del predicado. Bien, en tercer lugar tenemos las proposiciones de tipo I, como algún hombre es buen nadador, y acá lo que tenemos es un predicado que está tomado particularmente respecto del sujeto, porque fíjense que no solo los sujetos hombres son buenos nadadores, sino que hay otros sujetos como peces, delfines y demás animales que pueden recibir esta misma atribución, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos expresar esta proposición diciendo que algún hombre es algún buen nadador, para así explicitar no solo la extensión del sujeto, sino también la del predicado. ¿Sí? En este caso, ambos son particulares. Por último, las proposiciones de tipo O, como algún hombre no es músico, tiene el predicado tomado universalmente, ¿sí? Porque es una proposición negativa, y como dijimos en las negativas, no hay vinculación alguna entre el concepto del sujeto y el concepto del predicado, ¿sí? Porque lo propio de la negación es separar y lo propio de la afirmación es unir. En este sentido, podemos expresar esta proposición diciendo que algún hombre no es ningún músico, y de esta manera explicitamos la extensión del predicado, ¿sí? En este caso, sujeto particular y predicado universal. En resumen, como dice aquí, en el apunte ustedes pueden leer, las afirmativas, ¿sí? En las proposiciones afirmativas, el predicado supone particularmente. Y en cambio, ¿no? En las proposiciones negativas, el predicado supone o está tomado universalmente. Bien, con esto se acaba esta cuestión, ¿sí? En las páginas siguientes, ustedes lo que van a ver es esto mismo planteado en el lenguaje de la lógica de clases y en el lenguaje de la lógica de predicados, que no es algo que atañe a nuestra materia, que es la lógica clásica, sino a la lógica matemática, pero lo puse simplemente para que ustedes tengan un primer contacto con ese lenguaje simbólico de la lógica matemática. También van a ver estas formas proposicionales graficadas en diagramas de Euler y de Venn. Esto es muy frecuente en lógica matemática y se resuelven los silogismos por medio de estas fórmulas y de este tipo de diagrama. Así que dejamos esta cuestión acá y nos vemos a la brevedad en el próximo video.